Acaba de terminar el partido entre Rosario Central y Talleres. Victoria del equipo cordobés por 1-0 con gol de Ronaldo Martínez. Una derrota injusta para el equipo de Almirón porque fue el equipo que más chances generó, que no las pudo aprovechar y que finalmente lo que terminó pasando es que Talleres, prácticamente en la única aproximación que tuvo y además con algo de fortuna, se termina llevando un triunfazo desde la ciudad de Rosario. Pero analizando el partido como siempre desde lo que fue la previa, el análisis que habrá hecho Almirón para en cuanto a Talleres y también en cuanto a los jugadores que tenía para este partido, decide hacer un cambio que es el de Coronel, que no fue titular en el día de hoy, que para mí había jugado bien contra Barracas. Es verdad que lo de Barracas había sido muy flojo el partido pasado y yo creo que entre la duda que quizás había de que si mantenía el resto de la formación tenía que decidir entre Julián Fernández y Copetti, era difícil porque Julián Fernández hasta el momento siempre jugó bien y Copetti con el gol ante Barracas era muy difícil sacarlo del equipo y más teniendo a Vélez dentro de todo en un nivel bajo. Pero el gran desafío del día de hoy era tratar de mantener el rendimiento que había tenido con Barracas, sabiendo que enfrentabas a un equipo que, por lo menos desde los nombres, era bastante mejor que el equipo del Chiquitapia. Pero yendo directamente al partido, fue en el primer tiempo el inicio bastante parejo, donde había mucha disputa en la mitad de la cancha con lo que había sido Ibarra y Pizarro de un lado y Esforza con Galarza del otro, donde mantenía cierta paridad el partido, aunque claramente Central era un poco mejor, teniendo más la pelota y teniendo algunas aproximaciones al arco de Herrera, que para mí termina siendo la gran figura del partido. En un primer tiempo donde pasaba poco, había tenido una chance Di María después de una pelota cruzada desde la izquierda que él recibe por el sector derecho a espaldas de Jot, termina definiendo cruzado y una pelota que termina pasando cerca. Después, ya casi sobre el final del primer tiempo, poco pasaba en el partido cuando Di María, en este caso apareciendo por la izquierda, saca un remate tremendo que hubiese sido uno de los mejores goles del campeonato sin duda. La pelota pega en el travesaño y nadie llega ahí para capitalizar el gol, pero aún así Di María solamente mantenía a Central vivo, teniendo en cuenta que era el único que hasta el momento generaba chances concretas de gol. Después pasó algo que yo creo que nadie esperaba, una aproximación de Talleres, un remate que termina rebotando en un defensor, vuelve a pegar en el jugador de Talleres y ahí se va aprovechando Ronaldo Martínez, prácticamente mano a mano con Ledesma, desde el sector izquierdo, saca un remate, nada que hacer para el arquero y poner 1-0. Esto era sorpresivo, si bien el partido estaba 0-0 y cualquier cosa podía pasar, porque dentro de todo era parejo, era sorpresivo porque Talleres peleaba el partido en la mitad de la cancha, pero no tenía aproximaciones al arco de Ledesma. Entonces se había ido el primer tiempo y el equipo cordobés tenía una ventaja que no había justificado en el desarrollo del primer tiempo. Con respecto a Central, qué decir, que para mí con esta formación con la que inició el partido, con el doble 9 el equipo no se siente tan cómodo, porque Vélez está ahí de punta, es verdad que está en un nivel muy bajo y por eso es difícil evaluar una formación justo en ese lugar cuando vos tenés a tu centro delantero que está fastidioso en un nivel bajo, pero Copetti tirándose tantos metros más atrás, siendo centrodelantero también, yo creo que no siente tanto esa posición, más allá de que a él le gusta el desgaste y el roce con los rivales, por supuesto, ¿no? Pero bueno, Central había sido un poco mejor en el primer tiempo y desde ya que no merecía irse al descanso 1-0 abajo. Pero había que ver cómo lo revertía para el segundo tiempo. Quizás romper con el doble 9, arriesgar con alguna posición de algún mediocampista que tenía que salir porque había que ir a buscarlo el partido. Pero comenzó el segundo tiempo otra vez Central con la actitud de las jugadas de Di María, de ir a buscarlo, de atacar mucho por afuera y lo fue sometiendo, le fue dominando el partido a Talleres y cada vez se fue acercando más al gol que por X razón no terminó llegando.
Lo que me sorprendió quizás a mí fue la decisión de algunos cambios de Almirón. Cuando tenía que ir a buscar el partido, se guardó 2 cambios y el primero de todos, que fue, digamos, el más temprano, fue cambio de lateral izquierdo. Es verdad que Sandes no había tenido problemas en la marca y que no había pasado demasiado el ataque como para generar peligro. Pero si tenés que ir a buscar el partido y haces un cambio de lateral izquierdo solamente con el ingreso de Soto, mucho no vas a cambiar del partido. Sí comprendía más un ingreso de Cantizano, de Oviedo, de los jugadores que sí fueron ingresando después, pero que le pueden dar quizás alguna variante ofensiva al equipo que les sirva para empatar el partido, y si llegas al empate sabes que quizás con el empuje de la gente y el tema psicológico del equipo lo podés llegar a ganar, pero con el cambio de lateral izquierdo me parece que mucha chance no te iba a cambiar. Después Central tuvo una chance muy clara con Di María, que apareció por la derecha. Esta vez enganchó y la verdad que Herrera le sacó una pelota increíble, otra de los que va a ser de las mejores tapadas del campeonato. Después habían tenido una chance también Copetti con un remate desde la derecha que terminó atajando otra vez el arquero Herrera, que había dado un rebote, y se terminó yendo el partido sin mucho más, que deja una sensación incómoda por la derrota. Yo creo, no por una cuestión numérica, porque no creo que el equipo tenga problemas en clasificar entre los primeros 8. No es una derrota preocupante porque no jugó mal como para preocuparse por el funcionamiento, que parece que partido a partido se va aceitando un poco más. Quizás sí lo peor de la derrota es que a 2 fechas del clásico se quiere llegar de la mejor manera y bueno, con una derrota en el último partido de local no es lo ideal, pero aún así el equipo yo creo que no ha merecido perder y por eso no es una derrota tan preocupante. Yendo al uno por uno, bueno, Jeremías Ledesma no tuvo prácticamente trabajo por hacer, le llegaron esa sola vez en el gol y el remate de Martínez fue perfecto, cosa que no haya tenido responsabilidad. Y después sigo manteniendo que tiene que seguir corrigiendo el tema de los saques con los pies. Le cuesta mucho, a veces la pelota se va afuera, le va a un rival, se ajusta a esa característica, es un jugador que tiene tantísima jerarquía, es una lástima que tenga este pequeño problema, pero bueno, es solamente un detalle lo de los pies. Jeremías Ledesma es un arquero de sobradísima jerarquía para jugar la Copa Libertadores. Jiménez, bueno, yo creo que jugó bien pasando al ataque, quizá le faltó algo más de terminación de jugada, un poco más de centro para asistir a Copetti, a Belli que estaban adentro, pero dentro de todo terminó cumpliendo el paraguayo. Los marcadores centrales, bueno, poco trabajo también, estuvieron firmes cuando se los llamó y en el gol yo creo que no tienen responsabilidad porque es un doble rebote y la pelota le queda al delantero de Talleres, cosa que no es algo para achacarle a los marcadores centrales porque fue una jugada totalmente fortuita. En el lateral izquierdo Sandes me parece que, como decía antes, no tuvo complicaciones en lo defensivo porque Talleres atacó muy poco, pero en los partidos que te atacan poco, si sos lateral tenés que incluirte al ataque, tenés que dar una mano, tenés que tratar de llegar y bueno, creo que por eso Almirón lo termina reemplazando. A ver, está bien que lo reemplace por Soto porque quizás quería algo más de profundidad por la banda izquierda, pero me parece que no era el primer cambio para buscar si el partido tenías que ir a empatarlo, solamente eso. En el mediocampo, bueno, Ibarra y Pizarro le ganaron el mediocampo a los mediocampistas de Talleres. Ibarra estuvo muy firme y Pizarro también lo ayudó mucho en la marca, en la contención. Quizás le faltó lo ofensivo, tratar de incorporarse un poquito más como lo había hecho el otro día contra Barracas, ser un poco más socio de Di María y tratar de llegar un poco más, algún tiro de media distancia que no tuvo. Entonces eso es lo que quizás le faltó un poco al chileno Pizarro, que de a poco ya se va sintiendo más parte del equipo con todo este rodaje que ha tenido desde el inicio del torneo para acá. Después, Julián Fernández me parece un jugador muy interesante, está generando chances, le falta quizás algo también de finalización de jugada, pero es un jugador peligroso y que parece ser, por lo menos por ahora, un buen refuerzo de central porque genera bastante peligro para el rival. Di María, bueno, por supuesto que de los 11 jugadores de central vuelve a ser la figura por el tiro en el travesaño, la jugada del segundo tiempo que le termina sacando Herrera
Después, obviamente, está el detalle eso de que en el último minuto se la jugó al tiro libre como en los corners anteriores, que lo tiró cerrado para ver si podía hacer el gol y quizás siendo la última jugada del partido podría haber tirado del centro, pero bueno, vuelvo a decir, como dije con Ledesma, es un pequeño detalle, sin duda Di María fue la figura del partido en el equipo de hoy de Central. Después Copetti, como lo decía antes, me parece que cuando se tira tan atrás no se siente tan cómodo, pero viene mejorando muy de a poco Copetti. Sabemos que es un delantero intermitente, que capaz el próximo partido vuelve a bajar el nivel, pero hoy comparándolo con Vélez, se lo ve por lo menos desde lo psicológico un poco mejor. Porque justamente Alejo Vélez me parece que está muy fastidioso últimamente en la cancha. Se lo ve como incómodo, como que no está con esa sonrisa, si se quiere, que tenía en otras épocas. Es verdad que para un centrodelantero, cuando pasan algunos partidos, y más con la jerarquía de Vélez, cuando pasan algunos partidos sin poder convertir, más allá del gol en Copa Argentina, se empieza a sentir un poco incómodo el centrodelantero. Pero es un jugador que hoy se lo ve que no está a tono con el resto del equipo. Después lo que ingresaron, poco para decir de Soto, de Cantizano, de Oviedo, jugaron pocos minutos los últimos dos y Soto no hizo gran diferencia a lo que venía trabajando Sandes. Jorge Almirón, bueno, como decía antes, para mí con este esquema el doble 9 no está tan cómodo con Vélez y Copetti. Es verdad que es difícil elegirlos porque Vélez es el delantero titular por naturaleza en Central y hoy Copetti está jugando mejor que Vélez. Entonces es muy difícil elegir entre uno y otro. Entonces en eso lo respeto ciertamente a Almirón, pero creo que de todas maneras el equipo con el doble 9 no se siente tan cómodo como cuando tenía dos volantes centrales, un enganche que era Di María y dos jugadores por fuera, que en algún momento lo fueron Duarte y Campás, que veremos si ahora Campás vuelve al equipo, cómo se va incluyendo nuevamente. Pero bueno, en conclusión, como lo decía antes, es una derrota que no preocupa porque el equipo no peligra, imagino, de clasificar entre los 8, porque no jugó para merecer esta derrota. Lo único incómodo creo que es a algunos días del clásico una derrota nunca cae bien porque uno siempre quiere llegar con ánimo, pero no demasiado para preocuparse. Así que yo creo que Central debe seguir trabajando en esta misma sintonía y bueno, el resultado será una consecuencia del trabajo porque el equipo de verdad que está bien armado como para seguir.